A punto de cumplir 2 meses de la toma de posesión como ministro de Consumo, el republicano Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, ha tenido que jurar lealtad al rey. Ha sufrido las críticas de las juventudes comunistas, le han acusado de ceder ante las reclamaciones de las operadoras del juego por su proyecto de ley y ahora afronta junto al resto del gobierno la crisis del coronavirus. Le hemos entrevistado antes muchas veces por sus libros como coordinador general de Izquierda Unida, pero es la primera vez que lo hacemos como ministro de Consumo, además primer ministro comunista de la presente democracia. Alberto Garzón, bienvenido. Muchas gracias. Es un gran paso para el comunismo que haya un ministro en el gobierno. Es, como decía el otro día, una anomalía estadística, pero no una anomalía política. Es decir, el Partido Comunista y el movimiento comunista es corresponsable de la llegada de la democracia a nuestro país e incluso, como todo el mundo sabe, de la propia Constitución del 78. Pero es verdad que no ha habido ningún militante con carné del Partido Comunista en el gobierno hasta este momento, lo cual también es un elemento simbólico muy llamativo en unos tiempos en los que parece que la ola va por otro sitio, por el sitio contrario, ¿no? Esa ola reaccionaria que está haciendo que muchos presidentes de gobierno o primeros ministros sean xenófobos, racistas, pertenecientes a ese espacio de la extrema derecha, y en cambio, pues en España tomamos una dirección opuesta. ¿Y ha metido el comunismo en el gobierno? Bueno, como bien decían los que se supone que son los fundadores del comunismo, tal y como se conoce popularmente, Marx y Engels, el comunismo es un movimiento real y se hace en la práctica, no es una doctrina, no es en última instancia un catecismo, es un movimiento. Y yo creo que nosotros estamos impregnando de los valores y principios de lo que nosotros entendemos que es el mundo que tiene que venir, las actividades de este gobierno. Lógicamente llevamos muy poco tiempo, pero yo creo que esa defensa de las familias trabajadoras, esa defensa de los servicios públicos tiene y conecta directamente con lo que nosotros entendemos que debe ser nuestra sociedad. ¿En ese poco tiempo cree que han cumplido las expectativas de sus votantes? Bueno, es muy difícil cumplir expectativas en 45 días o 50 días, realmente no sé exactamente cuántos son, pero lo que sí es importante es entender que tenemos un proyecto y un mandato para toda la legislatura y que eso esperemos que satisfaga la mayor parte de los deseos de nuestros votantes, habida cuenta de las restricciones, empezando porque es un gobierno de coalición y eso implica también una simetría en la correlación de fuerzas. Pues de esa legislatura le voy a preguntar, pero antes tenemos que ir a las restricciones precisamente por el coronavirus. ¿Cómo de preocupante es la situación? Bueno, es un virus que se extiende con enorme rapidez, es un virus ante el que no estamos inmunizados porque es un virus nuevo, no es como otros virus como el de la gripe ante los que existen vacunas estacionales o que alguna vez lo hemos pasado y aunque muten cada año nos protege en cierta medida. Este es un virus nuevo que nos puede afectar a todos y que hay determinados sectores y colectivos más vulnerables como son nuestros mayores, pues implica riesgos notables y por lo tanto el objetivo de las medidas que han sido yo creo que muy oportunas y necesarias, aunque drásticas, tiene como determinación proteger a nuestros mayores y proteger la sanidad pública, una sanidad que es enormemente potente, pero que puede verse desbordada si el avance de este virus es demasiado rápido y no tiene la sanidad pública la capacidad de absorber pues esa demanda de personas que sean víctimas de ese virus. ¿Y han llegado a tiempo estas medidas? Porque justo después del multitudinario 8M, donde se permitieron las manifestaciones, al día siguiente el gobierno anuncia las medidas de restricción. ¿No es incongruente? No, porque las medidas se van tomando en función de un desarrollo de unos indicadores por parte además de los expertos. No hay una cuestión política aquí, sin perjuicio de que todo realmente es política, pero lo que hay es una serie de expertos siguiendo una serie de indicadores y viendo cuáles son las medidas. Evidentemente aquí hay que conjugar tanto el aspecto digamos puramente técnico sanitario como también el elemento subjetivo. Tampoco podemos ser alarmistas, estamos hablando de un virus que tiene una tasa de letalidad notable pero muy baja en comparación con otros virus más espectaculares como puede ser el ébola y por lo tanto tampoco podemos dar raras sensaciones o erróneas sensaciones. Aquí lo que se está haciendo es ser todo el objetivo posible. Pero la sensación no es errónea cuando el domingo se nos permite ir a un acto multitudinario pero el lunes se nos dice que nos quedemos en casa. Porque hay una serie de escenarios planteados y todavía para el día del domingo no había
superado los indicadores para poder pasar de fase. Una vez el domingo por la tarde, las comunidades autónomas, que son las que envían la información primaria, mandan esa información al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad y su equipo de expertos decide pasar a una fase pues de medidas de contención reforzada, que es el siguiente escenario que estaba previsto. Pero todos los escenarios están previstos desde el principio y por lo tanto esto tiene un elemento objetivo, aunque el paso de una fase a otra pues requiere cierta discrecionalidad atendiendo a muchas otras cosas. Pero nos hemos convertido en el quinto país del mundo con más casos de contagiados declarados. Viendo lo que está sucediendo en nuestro país tan vecino, casi vecino, Italia, ¿se han tomado a tiempo las medidas? Yo pienso que sí, lo único que tenemos que ser conscientes de que esto no es una ciencia exacta. Aquí tenemos la incertidumbre de lo que va a suceder, la incertidumbre que teníamos entonces de lo que podía ser la trayectoria y los indicadores, insisto, hasta el domingo planteaban que estábamos en una línea bastante más moderada de lo que se empezó a disparar el propio domingo. Tiene que ver con los focos, es decir, las personas que vienen de otros países infectadas estaban controladas y de repente pues se disparan una serie de focos. Tiene que ver mucho con la naturaleza de la enfermedad, en la que puedes contagiar a otras personas sin tener los síntomas y por lo tanto eso hace más difícil la detección. Y en cuanto se supo que esto estaba ya en un nivel digamos más disparado tanto en Euskadi como en la Comunidad de Madrid, pues se pasó al siguiente escenario. Todo está arreglado sobre todo para mandar ese mensaje de calma y ser técnicamente oportuno. Ahora hablamos de ese plan que ha anunciado su gobierno. ¿Podría tener el gobierno de coalición que declarar el estado de emergencia? No parece que eso sea ahora algo que esté encima de la mesa. Es decir, nosotros creemos que las medidas de contención reforzada están funcionando. Ahora hay que hacer medidas socioeconómicas importantes para proteger a las familias y para proteger el tejido productivo, pero cuanto menos gente se masifique, se encuentre una con otra, menos probabilidades tiene de la extensión. Y eso es clave en este momento. Es decir, insisto en que el centro del problema es la posible e hipotética saturación del sistema público de salud y por lo tanto para evitar ¿Ese riesgo existe? Existe en la medida en que si por ejemplo no hubiéramos tomado estas medidas o las anteriores de contención estaríamos ante probablemente una extensión mayor y hay que tener en cuenta que aproximadamente entre el 5 y el 10% de los infectados requieren de una atención especializada en las unidades de cuidados intensivos y eso pues lógicamente tiene una disponibilidad también limitada y de lo que se trata es de evitar esa saturación. Hay que entender también que las comparaciones internacionales son complejas porque no todos los países utilizan la misma metodología y para empezar no todos los países utilizan con la misma intensidad el test para saber si tienes el virus o no, porque hay gente que es asintomática incluso durante toda la enfermedad, pero si le hacen el test puede dar positivo. Eso nos contó aquí un epidemiólogo en programas anteriores. Vayamos a ese plan de choque para amortiguar el impacto sobre la economía. El martes Pedro Sánchez, el presidente, compareció en rueda de prensa. Para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Siguiendo a rajatabla las recomendaciones de los expertos y de las autoridades. Cada persona que siga las reglas debe saber que está protegiendo a la vez su salud y la de sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, sus conciudadanos. El jueves está prevista una reunión con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos para sumarles al consenso en la respuesta a la emergencia económica, concertando una serie de medidas que eviten daños irreparables sobre las empresas afectadas y también para mitigar, lógicamente, los efectos sobre los trabajadores, las trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios. ¿Nos puede adelantar algo de esas medidas? Bueno, están ahora mismo estudiándose, estamos tratando de hacerlo lo antes posible porque, insisto, la clave es evitar la saturación del sistema público de salud y por eso ha habido medidas muy contundentes que quizás no lo hubiéramos imaginado hace apenas unos meses. En un tiempo de la globalización, pues prohibir, por ejemplo, los vuelos desde la República de Italia pues es algo chocante o incluso la Comunidad de Valencia lo que ha hecho ahora ha sido aplazar las fallas, una festividad que entronca con su propia emocionalidad como colectivo. Pues esto está todo determinado para
frenar la contención. Lo que ocurre es que cuando tú frenas la contención de esa manera, alteras también el sistema económico, alteras el sistema social. Cuando se prohíbe, por ejemplo, pues la actividad docente en determinadas comunidades autónomas, como puede ser Euskadi, La Rioja o Madrid, pues alteras también la vida de las personas, y por lo tanto eso exige necesariamente medidas complementarias pues para proteger a esas personas que se van a quedar en casa cuidando a sus hijos o a sus hijas, e impedir que puedan tener consecuencias negativas sobre su trabajo, facilitar también que las empresas, con ese shock de demanda que supone, pues que la gente no se va a relacionar como se relacionaba antes comprando, pues también afecta a la economía, o incluso shock de oferta. Estamos en un mundo globalizado en el que las cadenas de valor son globales, en las que muchos de los productos que consumimos tienen inputs o insumos que provienen de otros países, y eso se ha visto alterado en este mes que llevamos ya de gestión de la crisis. Todo ello requiere y exige medidas económicas que tienen que ser adecuadas a la singularidad. Pues Alemania está poniendo una encima de la mesa, Italia otras, y España tendrá que poner otras distintas. Por ejemplo, una moratoria en el pago de los impuestos de las pymes. Nosotros lo que estamos haciendo, evidentemente, es facilitar, por ejemplo, la liquidez a las pequeñas y medianas empresas, porque evidentemente estamos hablando de personas. Muchas veces las pymes, creemos que son todas mayores de 50 trabajadores o mayores de 20 trabajadores. La mayor parte de lo que estadísticamente se llama una pyme suelen ser empresarios autónomos de una o dos personas. Pues esos tienen una afectación muy grande cuando la demanda cae o cuando dejan de trabajar porque tienen que hacerlo, y eso requiere medidas extraordinarias. En este momento se están reuniendo para poder poner en marcha medidas. La patronal ha pedido el abaratamiento del despido. Claro, ¿Usted estaría de acuerdo con esto? No, evidentemente no, porque aquí, digamos, también hay una oportunidad política para determinados sectores que lo ven, como diría Naomi Klein, como la doctrina del shock, ¿no? La oportunidad para poner en marcha medidas que en tiempos convencionales no serían fáciles de implementar, pero ahora ellos creen que sí. Entonces es lógico, era de esperar que la patronal hiciera este tipo de propuestas, pero son un sinsentido. Lo único que harían sería estropear aún más la economía y perjudicar mucho la vida de las familias trabajadoras. El Banco Central Europeo ha avisado de que esto podría provocar una crisis similar a la de 2008. ¿Usted como economista está de acuerdo con esto? Pienso que por una parte se pone en la venda ante que la herida, teniendo en cuenta que en el 2008 la actuación que hizo el Banco Central Europeo fue lamentable, siendo bastante optimista y generoso con la definición. En general todos los bancos centrales prácticamente, quizás con la salvedad de la Reserva Federal estadounidense, pero lo que sí es cierto es que esto va a tener un impacto económico sobre economías que ya venían bastante deterioradas. Italia estaba en recesión, Alemania estaba entrando en recesión, España era la que mejor estaba antes de que todo esto sucediera, por lo tanto la que tiene mejor capacidad de aguante a priori, pero los efectos se van a notar, tanto por el shock de demanda que decía antes, gente que va a dejar de consumir, gente que va a dejar de comprar, pues porque lógicamente dejan de ir a los conciertos, dejan de ir al centro comercial, dejan de ir a los bares o restaurantes, porque también implica una especie de consejo cívico, ¿no? Es decir, nosotros lo que decimos es traten de no ir a lugares donde hay mucha gente, pero nosotros no prohibimos a la gente ir a tomar una cerveza porque hace buen tiempo, y eso tiene también una situación compleja. Esto no es China. En China lo que han hecho ha sido medidas extraordinarias que vulnerarían todo lo que son las libertades civiles en nuestro país. Pero ¿existe la posibilidad de que haya un impacto económico muy negativo? Sí. Lo que pasa es que no sabemos predecir ¿estamos preparados? Estamos preparados porque hay medidas que se están poniendo ya en marcha, que se están estudiando y que además van a requerir la actividad internacional. Es decir, para empezar, incurrir en gasto en inversión pública que no contabilicen el déficit, por ejemplo, en términos contables, o desde luego la política monetaria, que ha sido ya demostrada que no sirve para esta fase, que nos encontramos, como dicen los economistas, en la trampa de la liquidez. Es decir, por mucho que pongas fácil en los créditos, la gente no se quiere endeudar porque lo que no hay es un contexto económico para invertir, pues necesitamos la actuación del Estado. Y desde su ministerio, ¿se va a hacer algo para frenar este impacto en el consumo que hay? Que, por ejemplo, ha vaciado por cierto pánico las estanterías de algunos supermercados. Claro, aquí hay varios puntos. Uno, el del consumo en términos macroeconómicos, que es el que hacía referencia antes, que eso requiere medidas de estímulo económico, sobre todo por parte de la inversión pública. Luego hay una cuestión que tiene que ver con cierta
subjetividad un poco histérica colectiva que se da en determinados lugares, que no está fundamentada, y por lo tanto el gobierno lo que hace es mandar la calma, mandar un mensaje de calma. Hay abastecimiento suficiente y por lo tanto no es necesario salir a hacer la compra de hoy para un tiempo largo y prolongado. Eso no es necesario en absoluto, y es probable que caduquen los alimentos sin que fuera una decisión correcta, y ese mensaje hay que trasladarlo. Y luego hay una afectación también en determinadas personas que habían hecho planes de viajes, por ejemplo, que se ven alterados, y en ese sentido nosotros estamos viendo cómo podemos mitigar ese impacto. Sobre eso quería preguntarle. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha solicitado que el Ministerio de Consumo decrete que el coronavirus sea considerado causa de fuerza mayor para la cancelación de billetes, habitaciones de hotel, etcétera. ¿Van ustedes a hacerlo? Nosotros estamos viendo cómo se podría implantar alguna medida para, como decía antes, mitigar ese impacto, pero hemos de recordar que la mayor parte de los viajes y desplazamientos se producen entre zonas que no tienen riesgo, y que por lo tanto lo que hay en pero todo también caso... ustedes han desaconsejado que se mueva uno desde cualquier manera. Pero no obligamos a nadie, por lo tanto eso tiene, digamos, unas cuestiones técnicas y legales muy complejas. No es un elemento de fuerza mayor en este momento, atendiéndonos a la ley. Si fuera entre zonas de riesgo, sí. Pues eso es lo que estamos viendo cómo es posible con otros ministerios, el Ministerio de Transporte y otra serie de ministerios, viendo cómo es posible que podamos implantar medidas. Lo que sí estamos haciendo, y algunas empresas están atendiéndolo bien, es pedir empatía a esas empresas de transportes, agencias de viaje, para que permitan fórmulas como la devolución del dinero o incluso el aplazamiento del viaje. Eso depende de las empresas, porque al final es un contrato privado entre el consumidor y esa empresa, y nosotros lo que pedimos es cierta empatía a esas empresas. Claro, pero los ciudadanos y ciudadanas que no viajen por las recomendaciones del gobierno, ¿no pueden reclamar la devolución del dinero? En este momento no la pueden reclamar al gobierno. No al gobierno, sino a las empresas. Claro, en este momento no la pueden reclamar porque no hay una fuerza mayor, es decir, no estamos hablando de algo que esté reglamentado. Están ustedes recomendando que no se hagan ciertas cosas para contener al virus. Claro, y por eso pero tenemos que entender que estamos hablando de diferentes modelos de transportes, diferentes lugares. No es lo mismo ir a un lugar, digamos, donde hay una afectación del virus grande, no es lo mismo, digamos... Bueno, insisto en lo mismo. Si ustedes recomiendan, por ejemplo, no moverse entre zonas de riesgo, ahí no podría considerarse una fuerza mayor. Porque el gobierno está diciendo quédese usted en su casa, no haga este viaje, por el bien común. Claro, pero técnicamente no es una fuerza mayor, se trata de recomendaciones, no son obligaciones. Yo sé que puede parecer un poco difuso, pero no son obligaciones. Como decía antes y ponía el ejemplo, no es China. Pues ahora mismo en el país lo que pedimos es un poco de compromiso cívico. Pero pero el compromiso cívico con unas sugerencias, recomendaciones del gobierno para que esto no vaya a mayor. Claro, pero no nos metemos en la vida, nosotros no tomamos las decisiones de la ciudadanía. Nosotros tenemos que manejarnos en otro ámbito para cumplir con la legislación y con los derechos civiles. Me parece incoherente que el gobierno nos pida que nos quedemos en casa, pero luego nos diga que no es causa de fuerza mayor quedarnos en casa. Pues depende de a dónde uno vaya y tiene que decidirlo. Es decir, por ejemplo, si nosotros hemos decidido tomar un destino hacia un país que no hay ningún tipo de restricción y ese país lo permite, pero si fuera en una zona de restricción problema. O si fuera aquí, por ejemplo, moverse entre zonas muy afectadas como Madrid, País Vasco, Barcelona... Lo están haciendo. Nosotros lo que estamos hablando es con las empresas precisamente para facilitar esas cancelaciones, pero técnica y legalmente en este momento no existe un dispositivo equivalente al de una fuerza mayor. De hecho, Javier, Madrid tiene muchos millones de habitantes y ahora mismo, por ejemplo, con el cierre de los colegios y de las universidades se están produciendo desplazamientos, y nosotros lo que le estamos pidiendo a la gente es que tengan en cuenta que mucha de esa gente que se está desplazando podría estar infectada porque puede ser asintomática, y que tengan, si pueden, la reserva de quedarse en la vivienda. Pero no obligamos a nadie. Uno puede volverse a Valladolid, a Málaga, a Sevilla, si considera que quiere ver a su familia, pero evidentemente nosotros recomendamos, pero no obligamos. Nosotros, en este sentido, tenemos que hacer prevalecer los derechos humanos, y en este sentido uno de ellos es la libertad civil. Pero finalmente no habrá esa imposición o decreto del Ministerio para que las personas puedan considerar fuerza mayor estos viajes. Todos los viajes no son iguales y estamos estudiando qué tipo de viajes podríamos acoger con una legislación oportuna que estableciera, pues evidentemente, que sí el Estado puede tener algún tipo de indemnización. Pero insisto, no todos los viajes son iguales y eso es lo que estamos estudiando. Pero como norma general, para que se entienda, eso es imposible. Es imposible decir, oye, yo que tenía que visitar a mi familia a Segovia, ahora resulta que este billete de autobús no lo voy a coger. Por norma general no hay una forma de legislar en el mismo saco eso que un viaje desde Italia a España.
Se ha paralizado la actividad en el Congreso por el positivo del diputado ultra Ortega Smith, medida que ha sido criticada por la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Para nosotros era muy importante en esta reunión que hubiera una alternativa, es decir, que no fuera simplemente suspendemos esta semana los plenos y ya veremos qué pasa la semana que viene. Esa suspensión, eso poner la democracia en cuarentena, es lo que no podemos aceptar. La democracia no se pone en cuarentena, el Congreso no se pone en cuarentena. Eso es impensable, inasumible, inaceptable. Insisto, el Congreso, los parlamentos no se cierran ni en una guerra. ¿Esperan que la oposición les apoye o que les ataque? Bueno, depende de qué tipo de oposición. En este sentido, uno no sabe ya quién es más ultra, si Cayetana o Javier Ortega Smith. Lo cierto es que esta medida era una medida necesaria. Estás hablando de tener cuidado con todos los lugares donde se concentren muchas personas, especialmente si hay una persona infectada y de la que se desconoce la cadena de transmisión, y por lo tanto era una medida prudente y necesaria. Pero encontramos una derecha como la del Partido Popular y determinados sectores del Partido Popular, porque insisto, no todos son iguales. El Partido Popular gobierna en muchas comunidades autónomas y está mostrando una lealtad enorme en esas comunidades autónomas, pero hay determinados portavoces que están aprovechando la oportunidad para atacar al gobierno con un tema de salud pública que se les puede volver en contra, porque la ciudadanía sabe que ante todo tiene que preservarse la salud pública. Justo antes de ese cierre, la mesa del Parlamento, con PSOE, PP y Vox a la cabeza, tumbó por mayoría las peticiones para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de la fortuna del rey emérito. ¿Por qué cree usted que el ciudadano Juan Carlos tendría que comparecer en esa comisión? Porque creo que todo lo que ayude a la transparencia de un hipotético caso de corrupción, en este caso además muy profundo y muy peligroso, ayudaría a la democracia. Creo que hay gente que considera en nuestro país, legítimamente pero de forma equivocada, que proteger a la monarquía en sus escándalos es una forma de proteger al país. Y yo creo que no, que precisamente sacar a la luz todo lo que haya sucedido para saber cómo ha podido suceder, quiénes han sido los cómplices de que eso haya podido pasar, ayuda a la democracia, y por eso todo lo que sea investigar a nosotros nos parece bien. ¿Y no le incomoda como ministro del gobierno de coalición y como republicano que su socio de gobierno lo haya vetado? Bueno, aquí hay una cuestión que es quizás el punto y el nexo de unión. Nuestra Constitución del 78 establece de principio que la figura de la monarquía, y esto es extensible desde el 2014 a los dos actuales jefes de Estado, por decirlo de alguna manera, es inviolable. Es decir, nuestra Constitución blinda los delitos hipotéticos que pudieran haber cometido los ciudadanos Juan Carlos de Borbón y Felipe de Borbón, y eso es lo que hace que los letrados de la Cámara establezcan que no es oportuno o no es técnicamente posible establecer esa comisión de investigación. Eso es una realidad que nosotros hemos combatido porque creemos que el problema está ahí. Hay que hacer una aclaración al respecto. Letrados consultados por este programa afirman que esa lectura del artículo de la Constitución es errónea, porque la inviolabilidad real solo se refiere a los actos del jefe de Estado como tal, es decir, como representante del Estado. Todos los que sean asuntos privados no le hacen inviolable. Es decir, el rey no podría matarte, ni podría robarte y ser inviolable. Sí, hay una discusión jurídica aquí y nosotros discrepamos con la lectura que ha hecho los letrados, aunque, vuelvo a subrayar, el problema de fondo sigue estando que la Constitución blinda una familia entera y a sus miembros de posibles delitos. La interpretación, digamos, varía entre qué tipo de delitos son y en qué fase se pueden cometer. De hecho, hace un par de años se consideró que todo aquello que se hubiera hecho con posterioridad a la abdicación era sujeto a cualquier, digamos, responsabilidad como cualquier otro ciudadano. Por eso presentamos una querella desde Izquierda Unida y el Partido Comunista de España ante Juan Carlos de Borbón, precisamente porque entendíamos que es así. Y los jueces, desgraciadamente, hicieron una interpretación muy conservadora y de defensa de la monarquía y nos tumbaron esa iniciativa. Pues precisamente, le vuelvo a repetir la pregunta, ¿le incomoda a usted como republicano, comunista y ministro del gobierno que la otra parte de esta coalición haya vetado esa comisión? No creo que sea la palabra incomodar. No me gusta. No me gusta porque yo no estoy de acuerdo, pero yo soy consciente de que nuestro socio de gobierno, el Partido Socialista, en este gobierno de coalición, opina cosas distintas de nosotros, no solo en este tema, que tiene un elemento, digamos, cultural e ideológico muy claro, sino también en cuestiones económicas. Sí, pero ellos tienen una tradición de defensa de la monarquía de facto bastante evidente, ¿no? De hecho, quizás esa abdicación no se hubiera podido hacer si no hubiera sido el concurso del Partido Popular y Partido Socialista, en un momento en el que
por ejemplo, otros pedíamos un referéndum para ver si podíamos cambiar el modelo de Estado. Pero que el Partido Socialista opine cosas distintas de nosotros no me incomoda, es una parte de la realidad. No me gusta, no lo comparto. ¿Le pedirá al PSOE que rectifique? Nosotros ya le hemos hecho saber al Partido Socialista cuál es la situación que nosotros vemos y cómo nos preocupa, y queremos que se investigue. En este momento las cosas siguen estando como en la votación del Parlamento, y lo que esperamos es que las nuevas noticias que están sacando a la luz, tanto los tribunales que lo están estudiando, en el caso de Suiza, como periodistas que llevan muchos años sacando este tipo de información, puedan contribuir a decantar la balanza, y que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Ojalá otros partidos como el Partido Socialista cambien de opinión. ¿Ustedes lucharán por un referéndum por la República durante esta legislatura? Durante esta legislatura y siempre. Es decir, para nosotros esto es una necesidad de democratización de nuestro país. ¿Se lo han pedido al PSOE? El Partido Socialista lo sabe. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que comprender que nuestro gobierno de coalición no se basa en una postura de maximalismo, sino que, conociendo nuestras diferencias, pusimos una especie de espacio de intersección y dijimos, pues en esto estamos de acuerdo, en lo demás no vamos a estar de acuerdo, y en eso que no vamos a estar de acuerdo trabajamos incansablemente para convencerlos, pero lógicamente no somos ¿Veremos capaces algún paso, de todo. aparte de intentar ustedes convencer al PSOE, que no sé si se puede convencer, ¿veremos algún paso los republicanos en este sentido? Espero que sí, espero que sí. No es la primera discrepancia interna. ¿Cree que sus votantes entienden que Unidas Podemos acepte las devoluciones en caliente que ha admitido el Partido Socialista? Bueno, el problema es que nosotros no compartimos la política de inmigración que se está poniendo en marcha, no en el Gobierno de España, sino en la Unión Europea, e incluso, desgraciadamente, tengo que decirlo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sentencia legitimó esas devoluciones en caliente, lo cual a mí me parece muy grave porque lo que estamos viendo es una Unión Europea incapaz de responder ante los problemas económicos, sociales y de derechos humanos, y por lo tanto nosotros también en esto, cuando hay una discrepancia, lo que hacemos con el Partido Socialista es sentarnos y ver cómo somos capaces primero de canalizarla para encontrar una solución, y si no se encuentra una solución, pues que evidentemente podamos defender nuestras posiciones individuales como hubiéramos hecho. Para las devoluciones en caliente, para volver atrás en esa decisión de... Yo creo que hay espacio para la rectificación, no solo de España, sino de toda Europa. Quiero decir, lo que estamos viendo en Grecia, que quizás ahora mismo es el foco más espectacular, no el principal ni siquiera cuantitativamente, es muy bárbaro. Quiero decir, no somos conscientes de lo que significa como civilización que unos pueblos como el griego o como el europeo en general, que tuvieron que emigrar precisamente a esas otras zonas de Oriente Medio hace muchos años huyendo del fascismo, de repente maltraten a gente que huye de la guerra. Esto no es una cuestión de filosofía, esto es una cuestión de vida, y de hecho hoy mismo The Guardian sacaba un informe vinculado con la noticia con la que abríamos esta entrevista, y es la extensión ya del coronavirus en esos campos de refugiados. Es decir, se agravan los problemas y la Unión Europea no responde como entidad. Da la sensación de que hay un cierto sentimiento de sálvese quien pueda. Hemos visto países como en algunos del norte diciendo que van a contribuir con menos presupuestos comunitarios. Es decir, tenemos una crisis en el seno de la Unión Europea, y desde el Gobierno de España tenemos que trabajar para que esto vaya por posiciones de izquierdas, no solo en lo económico, también en lo social. Para terminar esta entrevista, tenemos que hablar sin duda de la que ha sido la medida estrella que ha presentado su ministerio. Tan solo 40 días después de su toma de posesión, el Ministerio de Consumo presentó medidas para regular la publicidad del juego online. Son estas. Se prohíben los anuncios de apuestas online en vallas publicitarias y en soportes físicos urbanos si así lo decide la comunidad autónoma. No se podrán anunciar ni en el interior ni en el exterior de espacios donde pueda haber menores. Se limitará la publicidad a la franja de la madrugada entre la 1 y las 5. Salvo en el caso de las retransmisiones deportivas que comiencen a partir de las 8 de la tarde. Los famosos no podrán publicitar casas de apuestas. Los anuncios tendrán que ser neutros, no podrán apelar al juego como factor de éxito ni hacer llamamientos para apostar. Se prohíbe su aparición en las webs dirigidas a menores y en banners publicitarios invasivos. Los equipos de fútbol podrán seguir llevando la publicidad de las casas de apuestas en sus camisetas. La única excepción será en las camisetas de talla infantil, que no podrán portar el logotipo de este tipo de patrocinadores. Cuando Unidas Podemos no estaba en el gobierno, el compromiso era regular la publicidad del juego y las apuestas prohibiéndola, como el tabaco, pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos en el acuerdo dice que hay que
homologar la publicidad del juego, de los juegos de azar y de apuestas, de forma similar a la del tabaco a lo largo de la legislatura. Y nosotros entendimos que, haciendo el diagnóstico de cómo estaba la situación, vimos que había una ley de la selva. Cualquier empresa de apuestas puede publicar cualquier tipo de mensaje en cualquier soporte y a cualquier hora, y que eso lleva siendo así 9 años, en los que el legislador había dicho que había que desarrollar un reglamento para controlar y regular la publicidad. Entonces valoramos las opciones y vimos que había dos: o modificábamos la ley del juego para poder ir a un enfoque prohibitivo, lo cual nos podía demorar más de 1 año y medio, y por lo tanto podía pasar 1 año sin tener nada, y sobre todo llegar a septiembre, porque un proceso legislativo conlleva esos trámites, conlleva empezar a modificar la ley dentro del gobierno, después llevarla al Parlamento y después una serie de meses. Por lo tanto, se demora suficiente el tiempo y podríamos acabar el 2021 incluso sin ningún tipo de reforma. Y teníamos otra opción, que era la opción de desarrollar el reglamento, que es una técnica legislativa que lo que hace es desarrollar una ley, la ley del juego del 2011. Ese reglamento nos permitía dar un paso de gigante, y es lo que hemos hecho. Hemos prohibido el 80% de la publicidad que hoy mismo se está emitiendo. Cuando entre en vigor no va a ser posible, y el 20% restante va a estar muy regulada. Pero esto se tiene que mantener dentro de un enfoque regulatorio, porque es un reglamento, es una cuestión técnica. Desarrolla una ley que la ley dice que la publicidad es legal. Por lo tanto, tenemos que permitir espacios de la publicidad para hacerlo. Haciendo esto, nos permitía tener antes de verano aprobada una legislación. En definitiva, para que se me entienda, para que en septiembre, con el inicio de los eventos deportivos, tuviéramos una regulación, esto era lo único que podíamos hacer. Hay gente que nos ha dicho: podíais haber esperado y haber hecho esto todo completamente, sin tanta prisa, y haber esperado. Pues bien, eso paradójicamente hubiera supuesto que en septiembre, octubre, noviembre estuviéramos como ahora. Pero entiendo que esto quiere decir que habla después una legislación mucho más restrictiva. De hecho, nosotros lo hemos planteado ya, hemos dicho que esto era el primer paso. Es un paso de gigante, insisto, porque no podemos menospreciar el salto que significa de la ley de la selva a una regulación que prohíbe el 80% de la publicidad. Pero hemos dicho, es el primer paso. Lo que pasa es que se mantienen los horarios con más impacto, con más audiencia, se mantiene. Se mantienen unos horarios que son a partir de las 8 de la tarde siempre que haya un evento deportivo. Es decir, la mayor parte de la publicidad que ven, claro, todos los que nos están oyendo... radios y televisiones, de lo que viven es precisamente de esos horarios de máxima audiencia que son a las 8 de la tarde cuando empiezan los eventos deportivos. Realmente nosotros hemos hecho un análisis bastante riguroso, técnicamente impecable, y 7 de cada 10 partidos de fútbol, por ejemplo, son antes de las 8 de la tarde. Es decir, nosotros no negamos que hay un espacio de publicidad donde va a estar legalizada, por cierto, estrictamente regulada. No se van a poder hacer los anuncios que se están haciendo ahora, van a tener que ser mucho más grises para no invitar al uso compulsivo. Pero en todo caso... ¿En qué sentido grises? Pues por ejemplo, no puede haber famosos, no puede decir apuesta ya, no pueden hacer llamamientos directos a apuesta ahora que Messi va a meter un gol, porque está absolutamente regulado para que sea una publicidad de tipo gris, publicidad legal, insisto, que es la restricción técnica, pero que evidentemente no incite al comportamiento compulsivo. ¿A quién consideramos famoso? Bueno, la cuestión del famoso nosotros hemos dejado sin definición precisamente para que las empresas no se vean tentadas, por ejemplo, de decir que un youtuber no es una persona famosa. Es decir, nosotros tenemos que entender que el sector del juego es un ecosistema complejo. Nosotros no solo estamos regulando la radio y la tele, también la sociedad de la información, también la plataforma de vídeo. El uso de YouTube, por ejemplo, es un uso que hacen especialmente la gente joven, y si nosotros prohibimos todo de golpe también en esas plataformas convencionales, las empresas de publicidad pueden derivar su dinero a otros lugares y pagar a youtubers para hacer esa publicidad. Pues eso también lo controlamos. Es un primer paso enorme, pero dentro de un proceso y de plan integral. Y en ese proceso y plan integral, ¿habla finalmente la prohibición de la publicidad del juego como se prohibió en su momento la publicidad del tabaco y la bebida? Nosotros tenemos que recordar que el tabaco también llegó a la situación actual de forma gradual, porque la gente se olvida. Gradual tanto en su publicidad como en eso. Que se la repite es muy clara. No, pero habrá una prohibición te lo digo, finalmente. Javier, si yo no rehuyo en absoluto las respuestas, nosotros vamos a cumplir con lo que es el acuerdo. Y el acuerdo lo dice así, de forma similar al tabaco. Y eso es lo que vamos a conducir. Pero estamos tratando de hacer una pedagogía, porque necesitamos explicar a la gente que, por ejemplo, el tabaco ha prohibido la publicidad y el consumo sigue subiendo. ¿Por qué? Porque esto no es un problema solo de publicidad, por eso hablamos de plan integral, hablamos de que nuestras ciudades, de las casas de apuestas, que es un elemento, digamos, de competencia autonómica, no del gobierno, son el principal foco del problema, porque la gente joven especialmente hace su ocio allí. Es decir, es un problema social, y por eso vamos a acompañar ese plan integral con campañas de sensibilización, de prevención,
exactamente cumpliendo ese acuerdo que dice de forma similar al tabaco, y el tabaco no solo fue la publicidad. El reglamento ha sido muy cuestionado desde los colectivos afectados, votantes, militantes, incluso desde las mismas filas de Unidas Podemos. Lo sabe usted, ¿verdad? Sí. ¿Le parecen exageradas o injustificadas? Yo creo que hay una parte enorme, la mayoritaria, que es sincera, pero que nosotros hemos caído en el error, y eso lo asumo personalmente, de no haber sabido explicar cuáles son las limitaciones que hemos enfrentado, y que estoy tratando de explicar, por ejemplo, en una parte aquí en esta entrevista, y estamos ante un proceso gradual, es el primer paso de muchos otros procesos, por ejemplo... El compromiso está de una ley con más restricciones. Por supuesto, pero además eso lo dijimos siempre. Lo que ocurre es que también había gente que pensaba que... Lo recordaremos, al final de la legislatura. Pero además es que es así, es decir, nosotros tenemos un acuerdo que es nuestro mandato, es nuestro contrato, por decirlo de una manera. Por cierto, no se agota en las casas de apuestas, pero evidentemente hay que cumplir con eso. Sí, ahora hablamos de otras materias que también son relevantes y tienen que ver con su ministerio. Hemos consultado con los agentes implicados en la materia. Mariano Choliz es catedrático de Psicología y miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Ordenación del Juego, y afirma que la regulación tendría que ser similar a la del tabaco, dado que es un problema de salud pública. El juego es potencialmente adictivo, causa un problema de salud, que es la ludopatía, es causa no solamente de la bancarrota familiar, sino también hasta de suicidios, por lo tanto debería restringirse. Si se permite esa actividad, que es potencialmente adictiva, por lo menos que no se publicite. El publicitar a partir de las 8 no me parece ni siquiera que sea legal, porque el juego debería ser de 1 a 5 de la madrugada, en todo caso, la publicidad. Y es una concesión a las apuestas deportivas, que son precisamente más adictivas que cualquier otro tipo de juego, injustificable a mi juicio. Es que no lo encuentro justificación por ningún lado. ¿Qué le parece? ¿Es injustificable? ¿Es una cesión a las casas de apuestas y de juego? Yo creo que... Ceder ese espacio... Pero claro, también, perdóneme, señor Garzón, sí, que ustedes legislen en otros horarios, pero que justo en ese espacio no legislen o permitan que haya publicidad, no termino de entenderlo. ¿Por qué no va a ser legal también restringir esa franja? Porque es el horario de protección infantil, que alcanza hasta las 8 de la tarde. Es la ley general de audiovisual. Y por lo tanto nosotros no podemos infringir la ley porque estamos desarrollando un reglamento. Es una cuestión técnica muy obvia. Si hubiéramos hecho caso a la persona que acaba de hablar, nos podrían recurrir este Real Decreto y nos lo tumbarían. Y por lo tanto, la cuestión es muy clara. De aquí a dentro de un año, ¿cómo queremos estar? ¿Queremos estar con una ley que hemos iniciado con grandes expectativas pero que nos la tumban? ¿Queremos no tener nada o queremos tener un primer paso de gigante? Yo opté por este primer paso de gigante. Asumo que hay gente que hubiera preferido incluso tener un enfrentamiento brutal contra las instituciones jurídicas, pero lo cierto es que si haces una norma mal, te la tumban. Le han acusado de haber cedido a las presiones tanto de los lobbies del juego como de los propios medios de comunicación que viven en gran parte de esta publicidad, que usted tuvo reuniones con ellos y que eso le hizo ceder. Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con todo el mundo y además han sido públicas, la puse en Twitter, la pusimos en nota de prensa, y a pesar de todo ha habido gente que ha dicho que era una teoría de la conspiración porque me reuní de forma discreta. Nosotros respetamos ese tipo de argumentos, pero no tienen cabida en la realidad. O sea, yo he escuchado a todos los actores y efectivamente las casas de apuestas pierden mercado porque no pierden dinero, los medios de comunicación pierden dinero, pierden mucho dinero de hecho porque salieron de la crisis con el recurso a este tipo de publicidad, pero han asumido que se tienen que comer porque hay una preferencia por la salud pública y que es un proceso gradual, y nos hemos reunido con asociaciones de consumidores. ¿Aceptarán ese proceso gradual desde las casas del juego? Pues hombre, aceptarlo tienen que aceptar, lo único que no les gustará, igual que no les gusta este Real Decreto, es decir, lo que pasa es que tienen otras formas de hacer llegar su opinión negativa y las redes sociales están copadas por otro tipo de perfiles socioeconómicos, pero las casas de apuestas nos manifestaron, igual que los medios de comunicación, que esto les hace un agujero enorme. Se calcula de en torno a 150 millones de euros lo que pueden perder en ingresos de publicidad, y esto es lo que sería con este Real Decreto, insisto, un paso de gigante que es el primero. Queríamos evitar, desde luego, que pudiéramos ser interpretados como un ministerio incompetente. Nosotros hacemos una norma que es la vía más rápida para hacer cosas, para tenerlo en septiembre. Evidentemente tiene sus restricciones, evidentemente nos hubiera gustado llegar más lejos, pero eso tendrá que ser en un proceso gradual. Perdone que le he interrumpido cuando iba a hablar de que se habían reunido con los actores sociales. Nosotros también les hemos pedido su opinión. Desde la Coordinadora contra las Casas de Juego de Madrid, su portavoz, Jesús Costa, nos ha trasladado la preocupación que existe en los barrios, y desde la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, su director técnico valora así las medidas
como insuficientes. Para fijar la parte principal es que no se establecen medidas de prevención y campañas de información a la ciudadanía sobre los peligros que puede tener el juego de azar. A nivel concreto, tanto los horarios de protección infantil como los tipos de mensajes nos parecen insuficientes. Nosotros estamos en contra de las casas de apuestas y por tanto en contra de la publicidad y del juego online. Con toda aquella regulación que no sea la prohibición nos parece irrisoria y nos parece que se está riendo de nosotros y de todo el movimiento de lucha en contra del juego. La preocupación que todos los sectores populares de los barrios obreros tenemos que es que eso va a producir o va a seguir, mejor dicho, produciendo el aumento del juego en nuestros barrios, en nuestros jóvenes. ¿Qué tiene que decirle a estos representantes de barrios obreros que piensan que se están riendo de ellos? Bueno, nosotros estamos en contacto con ellos de forma permanente y discrepamos en algunos enfoques, pero que a veces solo simplemente implican hablar y resolverlo, porque las casas de apuestas presenciales no las podemos cerrar porque somos el gobierno y eso es competencia de la comunidad autónoma. Vamos a abordar ahora una forma para cumplir con el mandato que es el acuerdo del gobierno de coalición sobre las casas de apuestas presenciales. Eso es parte del plan integral. Y con la cuestión de la prevención que planteaba precisamente la Federación, nosotros no está incorporado en el Real Decreto, pero ya está dentro del plan integral, como otra serie de cuestiones que no están en el Real Decreto, como la regulación de las lot boxes, que son las cajas de recompensa de videojuegos. Es decir, el Real Decreto es el primer paso, pero ya va acompañado de otra serie de normativas que técnicamente se van a ir aprobando también de forma lo antes posible para ir acompañando todo este proceso de lucha contra un proceso muy peligroso desde el punto de vista de la salud pública, pero que tiene un sesgo de clase evidente, porque afecta especialmente más a aquellas personas y familias pues que están en una situación de desempleo, que están en una situación de incertidumbre y que pueden creer que por esta vía es un atajo a recuperar su situación financiera, y al final esto no son sino juegos de azar. Por lo tanto, hay una pérdida bastante cuantiosa en muchos casos que lleva a la destrucción de las relaciones personales, familiares, sociales. Pero abordar este tema tiene que abordarse con rigor y determinación, y las dos cosas son compatibles. Lo que se nos pide muchas veces es determinación sin rigor, lo que produciría pues la ausencia de normativa y por lo tanto sí que sería un fracaso, y a veces se nos pide pues desde luego cosas que son técnicamente imposibles en 2 días. Pues hablemos de si es técnicamente imposible. Acaba usted de decir que las comunidades autónomas son quienes pueden cerrar las casas de apuestas presenciales. En su programa, el programa de Unidas Podemos, decían: acabaremos con esas casas de apuestas online y presenciales en 2022. Nuestro objetivo es que el 90% de estos establecimientos hayan cerrado. ¿Es técnicamente posible hacerlo? Técnicamente posible es porque tienen que decir las comunidades autónomas. Es decir, si me estabas preguntando, Javier, si puede poner una ley la comunidad autónoma que diga se cierra la casa de apuestas, se puede. ¿Y desde el gobierno qué se puede hacer? Desde el gobierno nosotros vamos a convocar a todas las comunidades autónomas y a todos los consejeros para ver cómo abordar esto. Las comunidades autónomas han regulado de forma muy asimétrica la cuestión del juego y de las casas de apuestas. Hay lugares como Cataluña donde apenas hay casas de apuestas y hay lugares como Madrid donde eso está disparado. Y por lo tanto, cada una ha hecho su regulación. Y nosotros tenemos que ir hacia un modelo de homogeneización y ver si el hecho de que sea una afectación a la salud pública nos permite también como gobierno tener más capacidad. Lo que ocurre es que esto que se hizo, por ejemplo, con el caso del tabaco, en el tabaco la Organización Mundial de la Salud establece que si te fumas un cigarro te afecta de forma negativa el 100% de las veces. En el caso del juego es unos indicadores lamentables, porque estamos hablando de las casas de apuestas, de un 25% de las personas que juegan pueden y desarrollan algún tipo de patología o trastorno de juego, pero el juego es un ecosistema muy complejo. El 85% de la población española juega a lotería de Navidad, juega a cupones de la 11 y todo va en el mismo mercado. Por lo tanto, lo que planteo es que nuestra determinación, que es plena, y cuando hemos hablado con estos actores que acabamos de escuchar, lo comprenden y lo comparten. Por ejemplo, la Federación, que son jugadores rehabilitados, entienden que no es un paso atrás ni es una cesión. Llevan 9 años sin ningún tipo de regulación y de repente dan un paso de gigante. Eso lo entienden, aunque les gustaría incorporar más cosas. A nosotros también, pero todo tiene que hacerse de